¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andan? ¿Todo bien? Buenas. Bien, bien. Vamos a esperar al resto y vamos a esperar un ratito al profe, así que calculemos 5 minutos más, ¿sí? Así que, bueno, ya arrancamos.
Ahí está. Entró, sí. Ahí estamos. Bueno. Ya estamos con el conjunto. Parece que sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Costó la conexión hoy. Qué bárbaro. Edu, Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, bueno, Julio? ahí ya tengo todo, tengo el, ¿cómo es? Tengo el PowerPoint preparado. No, yo más que nada por si Bueno, los chicos tenían alguna consulta de algo de lo que habíamos visto mientras preparamos y esperamos si entra algún otro. bueno, siempre estamos disponibles a preguntas. Lo que pasa es que son ellos los que preguntan. Nosotros respondemos, pero si no preguntan no puedo responder. Por eso abrimos los 5 minutos de pregunta. Si no, arrancamos la clase. Profe, tenía una consulta con el tema de, bueno, con el tema de motor sincrónico, ¿no? Obvio. Que lo que yo no entiendo es una cosa, si se supone que el servicio que se tiene que brindar tiene que ser de calidad, o sea, tiene que haber una frecuencia y una atención constante, ¿cómo se, cómo se aseguran eso con el tema de, por ejemplo, las que, por ejemplo, la energía que se genera con las represas, donde si bien es cierto, bueno, puedes contar el área de salida y demás, pero para que justo gire a una velocidad, digo, ¿cómo sabes que no se te va a variar en ningún momento? Bueno, en el caso específico de las represas, digamos, son, digamos, grandes masas inerciales. Entonces, los cambios pequeños no existen. Entonces, el control es bastante exhaustivo. El tema es que dentro del diseño de las turbinas, ¿no es cierto?, existen las compuertas que van a controlar el caudal de agua. Si nosotros logramos que ese caudal más o menos es constante, la diferencia de nivel o diferencia de caudal que tenemos en las turbinas, el régimen de velocidad está controlado. Lógicamente, eso es un sistema de control de la alimentación de cantidad de agua en función del área de las palas. Además, puede ser turbinas de palas regulables. Entonces, todo eso hay un automatismo donde vos vas a tomar un estado de referencia en el cual cuando se va a variar en función de la cantidad de agua o la sección que vos estás dejando, va a responder a ese número de velocidad. No son cambios bruscos, como podría ocurrir en una microturbina. Para que yo cambie la velocidad tiene que haber un gran cambio de carga. Normalmente ese tipo de centrales de generación son centrales de base. No es que yo entro, digamos, para un momento de pico de demanda de energía, sino es para una energía más o menos constante. La respuesta, digamos, de nuestra posibilidad de entregar potencia al sistema, ¿no es cierto?, es en función de que esa turbina, dándole ese caudal de agua, ¿no es cierto?, y a esa presión, te va a generar tal régimen de vueltas. No es como una máquina, digamos,
como lo que tenemos en el laboratorio, que nosotros variamos el motor de impulso a voluntad, o un grupo electrógeno más o menos está variando con la bomba inyectora o con el sistema de carburación, está variando la velocidad. Esto como que ya está determinado que va a girar ese número de vueltas si yo le correspondo siempre la misma cantidad de agua que pasa. Claro. Es decir, Bueno, sí, se entiende, perfecto. no hay grandes cambios. Igual, Eduardo, ahí sí tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Otra cosa que está alimentado a un sistema. A un sistema. Y el sistema es el que te va a imponer ciertas cosas, que es lo que vamos a ver en estas clases, ¿no? Cuando entremos en paralelo con generadores, con alternadores, van a ver que el sistema es prácticamente de una potencia que podemos considerar infinito frente a nuestra pequeña la central que va a entrar en paralelo. Entonces se va a tener que adecuar un poco a la imposición del sistema. Si el sistema está a 50 ciclos, todos los elementos que van a entrar ahí van a entrar el número de revoluciones para que generen 50 ciclos. No puede ir cada uno a su voluntad, ¿no es cierto? Ustedes imagínense si tuviéramos nosotros una central de un río y tuviéramos que alimentar cargas variables aislados de la red. Entonces, de repente prenden 3 casas, una industria, hay un consumo, hay una caída de tensión, entonces regulamos, al rato baja, estaríamos regulando todo el tiempo. Por más sistema inercial que sea, de repente hay un corte o se me va la mitad de la carga, la frecuencia va a tender a subir, porque el eje va a estar más, es como que aprieto menos el eje, entonces como aprieto menos el eje va a tender a ir más rápido, si va más rápido va a variar la frecuencia. Entonces, normalmente los sistemas, no importa si son grandes o chicos, cuando están aislados de la red necesitan un sistema de control importante. Cuando están en paralelo con la red, también que esto se lo va a explicar todo el profe, es como que le estamos spoileando la clase, pero es como que el sistema es el que tiene la musculatura. Es como que vamos por un tren, vamos en un tren, que el tren va a 50 kilómetros por hora y nosotros somos parte de lo que empujamos el tren para que el tren vaya a esa velocidad. Imagínense que usted, por más que empuje más fuerte el tren va a seguir yendo a 50 kilómetros por hora. Ustedes son parte de esa, a lo sumo colaborarán un poquito, pero no va a cambiar esa masa. ¿Bien? Y el sistema es igual. La tensión y la frecuencia la va a poner el sistema, y una vez que ustedes entraron en paralelo. La cuestión es que vamos a ver cómo poner esas máquinas en paralelo, ¿bien? Y no siempre puedo tener todo conectado a la red, porque si tengo un sistema donde no tengo red, estoy en el campo y necesito alimentarme, ¿qué hago? Necesito poner un generador. Bueno, ese generador va a tener un sistema de control en función de las cargas que yo coloque. No sé si quedó claro más o menos. Sí, profe, yo no lo entendí. Gracias. Sí, son 2 posiciones que tiene la máquina. Una, cuando trabaja independiente, vamos a decirlo así, va a trabajar a voluntad propia, es decir, va a hacer lo que quiere. Va a generar la tensión que quiera, que yo le pueda más o menos graduar, y a la frecuencia que quiera en función de la carga que yo voy a poner, ¿cierto? Entonces, eso me va a permitir, ¿no es cierto?, que la máquina, dentro de los márgenes o control que yo le pueda hacer, me va a funcionar. Vos en un sistema que se llama sistema aislado, va a trabajar en función de las condiciones que yo pueda hacer, en función de mi energía mecánica que tenga que convertir. ¿No es cierto? Y otra cosa es cuando ese equipo tiene que trabajar en conjunto con otros. Entonces, la mayoría es la que va a dominar. Entonces, el que vos vas a poner va a trabajar al unísono de lo que está la mayoría. Entonces, son 2 condiciones distintas de funcionamiento. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora en función de lo que vayan interpretando de la máquina sincrónica como generador. Lo que creo que llegamos a la parte 2, ¿no, Julio? Sí, la parte 2 sí vimos un poquito. Lo que pasa es que yo puse esta parte para decirle que la máquina sincrónica elemental la vimos.
Los aspectos constructivos lo vimos, los rotores de polo saliente y rotores de liso lo vimos. Díganme ustedes si está bien, porque como nosotros tenemos dos o tres materias que vemos temas similares, a veces nos confundimos. Pero yo creo que vamos bien, ¿no? Expresión de la FEN y la forma de onda, y el sistema de excitación lo vimos. ¿Está bien eso? Sí, profe. Bien. Entonces, después creo que seguimos con esto, Eduardo, que creo que si querés lo podemos arrancar desde acá, inclusive. Que cómo es el principio de funcionamiento de un generador en vacío, ¿no? Sí, sí, volvé a la anterior, la filmina anterior, te hago un repaso de memoria de lo Dale. que está indicado en amarillo. Sí. Funcionamiento en vacío, funcionamiento en carga, las dos posiciones, reacción del inducido, está bien. Circuito equivalente, como toda máquina, nosotros como ingenieros lo asociamos a un circuito eléctrico que se va a comportar con sus parámetros equivalentes dentro de un sistema que nosotros podemos estudiar. Un método de la impedancia sincrónica, si ese circuito equivalente tiene resistencia y reactancia, entonces se llama impedancia, y en el caso de esta máquina es impedancia sincrónica. Las principales curvas características, eso nos da pauta a los ensayos de laboratorio que nosotros hacemos, ¿sí? Cómo se regula la tensión, que es lo importante, digamos, para manejar la máquina para que pueda funcionar o en forma individual para las cargas que nosotros tenemos, o en forma en conjunto con otra máquina para entrar en paralelo, y acoplamiento en paralelo de las máquinas, que es otra parte importante de esto. Ahora sí podemos ver el funcionamiento en vacío de la máquina. Bien. Bueno, ustedes sabían que la máquina elemental es un electroimán, ¿no es cierto?, que gira en un sistema, rotórico que excita a la parte estatórica, que es 3 bobinas desplazadas 120 grados para que no hagan nuestro sistema alterno. Y saben que ese campo magnético está creado por un electroimán que directamente lo llamamos el rotor bobinado de la excitación, alimentado con continuo. Entonces, es lo que me crea el campo magnético uniforme. Con la potencia mecánica, el rotor va a girar a ciertas RPM en función de la máquina motriz. Entonces, sabían que existía esa relación entre frecuencia y pares de polos, y voy a determinar que en función de la velocidad que hay, cómo se haya construido la máquina en función de los pares de polos, yo voy a crear una frecuencia de mi alternancia de generación. Entonces, ya tenemos definido es que variando el número de RPM, yo voy a tener una frecuencia definida. Entonces, tendríamos que fabricar un valor de tensión a cierta frecuencia. La frecuencia asociada al número de RPM, que eso era, en el caso de las turbinas, la cantidad de agua que pasa por la turbina. Motor de impulsión depende del RPM del motor diésel o turbina a gas o a vapor que nosotros nos impulse para generar esa frecuencia. Y después, ese campo magnético, ¿no es cierto?, yo lo puedo variar. Por lo tanto, varío la amplitud de la tensión generada. ¿Sí? Cambiando el campo magnético de la parte, vamos a decir en este caso rotórico, vamos a variar la amplitud, es decir, la fuerza electromotriz máxima que yo genero en función. Entonces, tengo gobierno sobre la velocidad y sobre la excitación de la máquina continua. ¿Sí? Por lo tanto, podemos variar la frecuencia dentro de un rango óptimo para lo que necesitamos buscar, y la tensión, el módulo de la tensión, en función de la corriente de excitación que alimentamos. La máquina está preparada para trabajar en vacío, ¿cierto? Va a generar la fuerza electromotriz con su generación X. Si yo le pongo una carga, va a consumir una corriente, ¿no es cierto? Y entonces nos va a dar la curva de característica en carga, es decir, tenemos la máquina funcionando en vacío o en carga. Entonces, la primera curva, que sería la de carga cero, es la curva de vacío. Vemos la siguiente filmina. Bueno, acá está un poquito lo que más o menos le fui dando. Fíjense que nuestro rotor bobinado nos genera el polo norte y polo sur, y se enfrenta a las 3 bobinas desfasadas, ¿no es cierto? 120 grados. Al girar el rotor induce, como dijimos, las 3 fases genéricos. Si consideramos la cantidad de espiras,
nos va a dar que la fuerza electromotriz media va a ser 4 veces la frecuencia por el número de espiras por el flujo máximo que tenemos. Está asociado el flujo creado por el rotor con la fuerza electromotriz que me generan las bobinas desplazadas 120 grados. Esto lo vimos la clase pasada, ahora recuerdo. Más de lo mismo, es decir, la fuerza electromotriz eficaz, ¿no es cierto?, es igual al valor medio multiplicado por el coeficiente de forma de la onda producida, y el voltaje fuerza electromotriz está dado por esa expresión. La frecuencia, el número de espiras que tiene cada bobina, y el flujo máximo. Esto es reiterativo. La siguiente filmina. Bueno, en la práctica, saben que las bobinas, ¿no es cierto?, no están concentradas en la periferia del estator, sino que están distribuidas. Lógicamente, el efecto es la suma de cada uno de la distribución de ese rango de desplazamiento de espiras una respecto a otro para formar una bobina. Entonces, lógicamente, de acuerdo a los coeficientes eso que está, que dice factor de forma, factor de distribución y factor de paso. Eso se refiere a los distintos tipos de bobinados que el fabricante considera cuando hizo el desarrollo. Entonces, el flujo no tiene una distribución senoidal en el entrehierro. Existe, digamos, una forma que va a depender de ese factor que está considerado dentro de la ecuación. Un factor de distribución, no es concentrado, sino distribuido en la periferia de inducido, y factor de paso. Entonces, tienen factor acortado o alargado. Es decir, acortado significa que en los 360 grados, 120 corresponden, pero puede ser que tengan las bobinas un desplazamiento de una respecto a otro. Entonces, como no son diametralmente opuestas, para configurar una sola bobina, existe un factor que se llama factor de paso. Bueno, lo importante de eso, que esos K que existen ahí, ¿no es cierto?, se resume en un formato, una constante que va a depender de la construcción de la máquina. Es decir, es una constante, un factor X que considera todos esos defectos. Entonces, nuestra ecuación nos va a quedar directamente en función de la frecuencia, el número de espiras que va a tener cada bobina, y a eso lo llama factor de devanado. Normalmente, si la distribución del flujo se logra senoidal, fíjense que el factor de forma está dando 1,11. Y la ecuación general nos va a quedar 4,44 por el factor de devanado, es decir, de acortado o distribución. Entonces, eso es un efecto de cómo el fabricante lo consideró. Fíjense que, como el entrehierro es variable, ¿no es cierto?, consideró que ese factor, para que sea senoidal, tiene que tener un valor de 1,1. Lo que varió es 4,44. Acá es un hilado fino, y el que no se dedique a construcción de máquinas eléctricas sabe que es un factor X multiplicado constante que va a depender de la construcción de la máquina. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos hacer, dijimos que como cualquier curva de vacío, asemejándolo a la curva de transformadores, se acuerda que nosotros, variando la tensión, veíamos qué corriente nos tomaba. En este caso, sin carga, nos daba la característica del ciclo de histéresis de la máquina, ¿no es cierto? Que acá es exactamente lo mismo, es decir, la curva de la tensión en función de la corriente de excitación o de magnetización que hacemos de la máquina, me va a dar en el primer tramo una recta y después va a sufrir saturación y se va a achatar. Entonces, es la curva característica que contempla la forma, es decir, contempla, digamos, la calidad de hierro que tenemos. Es decir, de hierro vendría a ser, en vez de hierro sería circuito magnético. Entonces, expresa los bonos en función de la corriente de excitación, se determina en forma experimental, ¿no es cierto?, es decir, variando la corriente de excitación, qué tensión nos da en bornes la máquina. Entonces, los fabricantes normalmente proyectan que la máquina funcione cerca de la zona, es decir, que trabaje directamente en la zona no saturada.
Distinto al transformador que para mantener, digamos, una característica externa constante era en el codo de saturación. En este caso, lo que hacen es que no llegue a la zona de saturación. Entonces, nuestros generadores o alternadores trabajan que su tensión nominal sea antes que la máquina se sature, para poder tener un buen control de la corriente, un buen control de la tensión en función de la corriente de excitación. La velocidad, lógicamente, esta curva cuando se hace el ensayo, se hace a velocidad constante, ¿sí? Independizamos la ecuación de tensión o fuerza electromotriz en función de la corriente de excitación, la independizamos de la velocidad. Entonces, la velocidad que indica el alternador la permanecemos constante. Entonces, tenemos una curva característica vacío como cualquier máquina que nosotros estudiamos. Bien, vamos a la otra filmina. El diagrama fasorial, tenemos un campo magnético creado por una corriente de excitación, el flujo del rotor, ¿no es cierto?, para generadores sincrónicos de entre hierro constante en vacío, y me va a generar una fuerza electromotriz en sub cero que va a ser la tensión en bornes. Como no tenemos carga, no tenemos caída interna de la máquina. Girando ese fasor, girando una velocidad sincrónica. Ahora, el otro estado, dijimos que la máquina está funcionando. El otro estado. ¿Querés agua, Eduardo? No te la puedo alcanzar, pero... Está bien, Julio. Llevo unos días tosiendo. Desde que entramos en invierno estoy así. La excitación, digamos, el funcionamiento de la máquina, el otro estado es funcionamiento en carga. Y acá aparece lo que se llama reacción del inducido. ¿Sí? Partiendo de la base de la excitatriz, se alimenta al rotor con corriente continua. El rotor crea un campo magnético uniforme. El rotor gira a n RPM impulsado por la máquina motriz. El campo magnético gira a la misma velocidad que el rotor. Y el campo magnético induce tensiones en el estator con cierta frecuencia. Eso es la máquina en vacío. Al conectar una carga, ¿cierto?, a una fuerza electromotriz, aparece una corriente que alimenta esa carga. Para que esa carga consuma una potencia. Entonces, esa corriente no sale de la nada, va hacia la carga y se introduce dentro de la bobina de nuestro estator. Entonces, como saben que una corriente que se introduce dentro de un sistema estatórico de 3 bobinados, ¿qué me va a crear? Cada una de las corrientes van a estar desfasadas 120 grados, ¿no es cierto?, en el espacio y en el tiempo, y me crea, al pasar por una bobina esa corriente, que evidentemente está en serie con la carga, me va a crear un campo magnético, y va a tener efecto motor. Es decir, el campo magnético lo habíamos visto en nuestro motor asincrónico, ¿se acuerdan? Entonces, esa corriente que alimenta la carga me va a crear, ¿y qué va a hacer? Ese campo magnético giratorio en el estator se llama reacción del inducido. Entonces, el campo magnético resultante entre los dos campos que actúan, el del rotor creado por la excitación, va a reaccionar con el campo rotante creado por la corriente que viene de la carga, que consume la carga. Entonces, el resultado de los dos es lo que se llama reacción del inducido. Entonces, el campo magnético es la suma de los campos del inductor y del inducido. Entonces, ¿qué ocurre? La tensión que tenemos en bornes es distinta a la tensión en vacío, debido a que aparece una caída de tensión por resistencia y reactancia de los degonados y por la reacción del inducido. Entonces, nos aparece ese efecto que se llama reacción del inducido. ¿Bien? Vamos a la siguiente filmina. Bueno, acá está esquemáticamente la máquina. Fíjense que tenemos una bobina excitada exteriormente a través de 2 anillos alimentado con continua, una fuente continua, en el cual hay una resistencia en serie que me permite variar la corriente de excitación y variar el campo de esa bobina, que es la parte rotórica, ¿no es cierto? El eje
está con movimiento debido al efecto del motor primario de accionamiento, en este caso una turbina, va a girar, y esa bobina giratoria del rotor me induce la FEN en las 3 bobinas desplazadas. Ahí tengo en amarillo, tenemos un voltímetro en cada una de las fases, en este caso lo tenemos en 3 fases, vemos que tenemos un valor E sub 0. Si yo secciono con ese interruptor y aplico la carga, esa carga va a consumir una corriente y esa corriente va a circular de cada una de las bobinas que están desplazadas 120 grados. Esa corriente dijimos que me genera, ¿no es cierto?, un campo magnético que se opone al anterior. Entonces me va a producir, debido a que esas bobinas tienen resistencia y reactancia, una caída de tensión. Entonces, la tensión que vamos a tener en los bornes es menor que E sub 0 en la cantidad que tengamos el valor de la corriente por la impedancia propia de la bobina. Entonces, se obtiene una tensión en bornes de la máquina inferior a la tensión de vacío. ¿Se entendió cómo es el mecanismo? Sí. Tenemos generación de vacío, que va a ser función de B por L por B, es decir, va a ser función de la intensidad del campo magnético, la velocidad de giro, ¿no es cierto?, y la cantidad de RPM que tenemos nosotros, que va a definir la frecuencia. Al ponerle la carga, circula una corriente y se produce una caída de tensión interna en la máquina. Entonces, en bornes, la tensión RS, RT o ST va a ser menor que la de sub 0, debido a la caída interna de la máquina. Entonces, tenemos aguas abajo de ese interruptor y aguas arriba de ese interruptor, los fenómenos. La carga es lo que nos va a demandar ciertos valores. Entonces, como la tensión bajó, ¿no es cierto?, una de las cosas que se hace en laboratorio es darle más excitación a la máquina para que esa caída que teníamos en el sub 0, respecto al sub 0, aumente y me mantenga la tensión constante. Eso se llama regulación de la tensión. Tratar de mantener la tensión constante. Lógicamente, la otra variable que tenemos es cuando nosotros circula esa corriente y me crea un campo magnético, va a frenar al rotor de la turbina, que está la turbina. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es volver a regular la velocidad para que no me caiga la frecuencia. Son las 2 consecuencias que tenemos cuando la máquina está independiente. Entonces, cerrando el circuito del inducido, conectando una impedancia de carga a sus terminales, se obtiene una tensión B en borne de la máquina inferior a la de sub 0. Eso es lo que vimos. ¿Por qué el voltaje B no es igual a E sub 0? Bueno, porque esa corriente I sub R, I sub S, I sub T me produce una caída interna. ¿Cuál es la relación entre ambos voltajes? Esa es una de las preguntas que nos hacemos. Y la relación que hay entre las dos es esa caída interna que tenemos dentro de la máquina. Entonces, los factores que ocasionan esas diferencias es la autoinductancia de las bobinas del inducido. Resistencia de los bobinados del inducido es la caída de tensión en el inducido, en el estator de la máquina. La distorsión del campo magnético en el entrehierro, debido a la corriente que fluye en el estator, me produce una reacción del inducido, que es bastante grande. Entonces, el efecto de la forma del rotor en polos salientes se desprecia. Es decir, el efecto de forma en polos salientes, que son máquinas de bajas vueltas, en ese caso, para no entrar en tanta discusión y tanta confusión que puede producir, ¿no es cierto?, en una primera aproximación, como todo ingeniero que lo usa para cálculo, lo despreciamos. Vamos a la otra filmina. Entonces, la caída de tensión del inducido, debido a la impedancia que presentan los arrollamientos en este dedo ganado del estator, es la impedancia del inducido, que está compuesto por la resistencia y la reactancia del bobinado. Entonces, acá estamos viendo que la resistencia del bobinado provoca una caída pequeña, 1 a 2% de la tensión nominal. Como es un porcentaje pequeño, hacemos una simplificación y para cálculos, a grosso modo, hoy con la computadora no se desprecia porque la que trabaja es la computadora, nosotros antes como lo hacíamos bastante más primitivo, nos complicaba tener
una impedancia con su componente resistivo inductivo, lo despreciamos. Entonces, lo que podemos hacer es que la reactancia del bobinado, que provoca una caída importante de 10 al 15% de la tensión nominal, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre E sub 0 y la tensión es un 10 o un 15%, no se puede despreciar. Entonces, la impedancia del inducido la calculamos como directamente la reactancia del inducido. Pero de fines de cálculo hoy en día, ya le digo, con el tema de la computadora, también se tiene en cuenta. Es más exacto el cálculo. Entonces, la reacción del inducido se debe al flujo disperso del estator, que no interactúa con el flujo del motor. Se desarrolla, ahí está gráficamente, en las cabezas de los bobinados. Ustedes saben que las bobinas tienen cabeza y partes activas, ¿no es cierto? Las que están en el núcleo del entrehierro, insertadas en el núcleo del entrehierro, son la parte importante, pero en las cabezas el flujo de disperso se cierra por el aire y se interactúa, es lo que se llama reactancia del inducido. Se desarrolla en las cabezas de las bobinas y dentro de las ranuras donde se sitúa el devanado. A partir del flujo de dispersión se define un coeficiente de autoinducción, una inductancia, que da lugar a una reactancia de dispersión X sigma. Ese X sigma es 2πf por el valor de la inductancia. Entonces, en esta reactancia tiene lugar la caída de tensión totalmente inductiva de la máquina sincrónica, cuya magnitud a plena carga puede alcanzar, como dijimos, de 10 a 15%. Entonces, acá, como despreció directamente la resistencia, nos dice que la magnitud, digamos, es totalmente inductiva porque la considera respecto a la caída en la resistencia más la reactancia a 90 grados. La caída en inductancia es directamente 90 grados respecto al valor anterior.